Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, podés hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy 27 de noviembre de 2024 con nuestro episodio número 58 del podcast de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Estamos llegando al final de esta temporada. Hoy va a ser nuestro último episodio y como se acercan las fechas festivas, vamos a estar hablando de un tema que a muchas personas les puede resonar y aquellas que no, los invitamos a escucharlo para que revisemos un poquito de las dinámicas familiares que ocurren en estas épocas festivas. Entonces, ¿cómo sobrevivir a tu familia en Navidad? Ese es nuestro tema de hoy, pero primero que todo, ¿cómo estás, Lu? Bien, y vos, Isa, estoy contentísima. Donde te escucho decir episodio 58, vieras que no me lo creo. De repente a ratos me transporto a ese momento donde estábamos vos y yo peloteando el nombre y creando ideas para el podcast, y bueno, realmente me parece increíble esta temporada. Ha sido lindísima en casa nueva y realmente la hemos disfrutado muchísimo. Y pues sí, hoy tenemos un temazo porque yo creo que es una de las cosas que uno empieza a escuchar ya donde se acerca noviembre, donde ya hay decoraciones navideñas, donde ya se va sintiendo el airecito de Navidad. Ya empezamos a oír constantemente ay, juepuña, ya viene. Y entonces, verdaderamente es un tema importantísimo. El año pasado hicimos un episodio sobre quienes a veces tenemos un poco el síndrome del Grinch, y hoy vamos a hablar de las familias complicadas en estas épocas. Sí, y que creo que se asocia una cosa con la otra, Claro. ¿verdad? Muchas de las veces las personas que tienen este síndrome del Grinch o estos episodios depresivos estacionales asociados con la Navidad tienen historias de dinámicas familiares bien complejas que los hacen desarrollar estas emociones un poquito contrarias a las expectativas sociales con respecto a una fecha como la Navidad. Y es que la Navidad siempre se nos ha planteado como un momento para estar en familia, ¿verdad? Justamente haciendo alusión a la natividad, ¿verdad? Al nacimiento de Jesús, a la celebración de esta tradición cristiana, donde la familia está reunida, ¿verdad? Mamá, papá, el niño que nace, y de cómo todos están en torno a este momento tan importante. Entonces, podemos ver, quienes crecimos en épocas previas a las plataformas de streaming y demás, cuando veíamos televisión pública, donde había todo un ceremonial de anuncios que invitaban a la cena en Navidad, a compartir, a estar en estos momentos de mucha dicha en familia, y donde, de hecho, en muchas familias todavía hoy por hoy está este mandato de que el 24, el 25, el 31, que es la Nochevieja, y el 1, la familia debe reunirse para celebrar. Entonces, esto viene a generar una presión importante sobre ciertas personas que, la verdad sea dicha, no necesariamente tienen que sentirse bien en familia. Y creo que esto que estabas diciendo es importantísimo porque empieza ahí el problema, ¿verdad? En los mandatos, en las expectativas, en aquello que nos han dicho que tiene que suceder, ¿sí? Pensaba que yo no veo televisión nacional, no veo televisión en general, pero me imagino que los anuncios deben seguir por la misma línea, ¿verdad? Todos los anuncios de marcas de condimentos y de todas estas cosas que se hacen y de los platos típicos de Navidad, yo me puedo imaginar que van por la misma línea que iban cuando éramos chicas, y las mismas películas, seguramente las mismas que veíamos en los 90s, y ahí empieza todo, en esta creencia, primero, de que tiene que ser una época lindísima, donde pues sí, hay cosas que pueden ser muy lindas, pero donde la reunión familiar puede llegar a ser algo más bien caótico, conflictivo, pesado, obligatorio. Y no solo la familiar, porque tenemos un montón de reuniones obligatorias, ¿verdad? Donde
bueno, yo no sé, cuando estábamos en el hospital, yo me acuerdo siempre de esta reunión navideña que se hacía en aquella sala de sesiones, y ahí se iban todos los problemas, ¿verdad? Todo el mundo se olvidaba, estaba ese bendito amigo secreto y te tocaba darle a la persona con la que habías tenido un conflicto hace unos meses y de repente ahí todo se olvidaba y al año siguiente otra vez las mismas complicaciones de siempre. Y ese tipo de cosas, tener que cumplir con tantas cosas, con, ay, tengo que darles el regalo, tengo que dar no sé qué, tengo que ir a... De repente diciembre se vuelve una época súper estresante a nivel de agenda, o sea, donde uno ve y tiene 7 actividades, tal vez no 7, pero 3 por día por lo menos. Ajá, no te queda un fin de semana libre. No, totalmente, o sea, ya fin de semana de diciembre no existe y muchas veces te pones, si ves el detalle, no necesariamente estás viendo y compartiendo con las personas con las que más quisieras compartir y con las que más quisieras estar, porque estás lidiando y cumpliendo con todos estos mandatos, que no son solo familiares, los familiares creo que son los que más pesan. Y por otro lado también están las personas que no tienen con quién compartirlo y que ven que las agendas, o que afirmamos cosas como esto, que las agendas están llenas, que todo el mundo tiene reuniones, que no hay actividades, y hay personas que de pronto están muy solas y dicen, bueno, mis fines de semana en diciembre son iguales o peores porque nadie puede. Ajá. Es cierto. Y yo no tengo a nadie, o no tengo a esta persona con la que solía pasar estas fechas. Ajá. Entonces, sí, los meses como me dijeron un día de estos, ¿verdad? Desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? El último cuatrimestre del año se vuelve muy pesado. Aquí uno ve los comercios que tienen productos ligados a la independencia, ¿verdad? El 15 de septiembre, y nomás pasando esa fecha te empiezan a bombardear con todos los productos de decoración navideña o las ofertas de compra estos regalos y haga esto y lo otro. Y yo, como cumplo a finales de octubre, después de Halloween, siempre digo, no, o sea, primero mi cumpleaños, así, desde mi narcisismo más profundo, y después Navidad, ¿verdad? Y ahora me casé con alguien que cumple en noviembre, entonces el trato es, hasta que no cumpla Walter, mi esposo, no podemos celebrar Navidad, porque es como que la Navidad se vuelve eterna, ¿verdad? Ajá. Son 4 meses de Navidad, se vuelve súper pesado, y ahí todo esto que empezás a ver luces, colores, alusiones a la Navidad, y se vuelve un espacio además muy comercial, porque todo está centralizado en los regalos y en gastar dinero y el aguinaldo y demás. Y uno dice, bueno, ya, que sofoque, ¿verdad? No quiero tanto, quiero estar tranquila en mi casa, durmiendo, y no siempre se puede. A mí este año me pasó que el 1 de octubre fui con mi hijo a comprar adornos para Halloween. Y entré a una de estas tiendas grandotas de departamentos donde yo sabía que habían cosas de Halloween, o había visto que habían, era el 1 de octubre, y de repente estaban estrenando Navidad. Y llegamos a la otra tienda y estaban inaugurando la Navidad. Y en la otra me invitaron a que mañana inauguraban la Navidad. Sí. Y yo quedé en shock y yo dije, no estoy lista para terminar el año. Y vengo en esa premisa desde el 1 de octubre, de que sí, Bruno insistió muchísimo, mi hijo, de que noviembre, mamá, ya se acabó Halloween, Navidad, por favor. Y yo ahora decoro por él, porque realmente yo era el Grinch antes de tener a Bruno. Pero no estaba lista, o sea, siento que quiero estirar los 3 días que me quedan de noviembre, porque entonces es ya en la mentalidad, ya no hay nada más que cumplir con estos mandatos, cumplir con regalos. El tema económico se hace pesadísimo, es un mes en el que podría haber una inyección de dinero para hacer cosas que se quiera, pero todo es la responsabilidad que tenemos hacia los demás, por cumplir, por quedar bien, y de repente todo es el regalo y ¿qué? ¿Qué hacemos con eso? ¿Verdad? Queda uno como muy, no sé, a mí me genera una sensación como de angustia a veces, el tema de las fiestas, las obligaciones y las cosas que hay que hacer. Y mencionabas algo importante, y es las personas que no tienen con quién pasarla, o las personas que acaban de tener una pérdida.
las pérdidas, ese primer año, cuando hemos perdido a alguien, ese primer año es como muy difícil porque son todos los primeros sin el primer cumpleaños, el primer día de la madre, del padre, del niño, de Navidad, de la celebración que que les gustara, sin esa persona, sin esas tradiciones. Y eso en Navidad, que tiene todo este contenido, este contexto familiar, golpea muchísimo. Hace unos días hablaba con una paciente que está teniendo un problema en su núcleo familiar importante. Yo le decía, bueno, busca, vos tenés muchos amigos, busca a quien te adopte en Navidad y listo, váyase a otra casa y disfrute las fechas, porque a ella le gusta mucho la época, la decoración, todo esto. Y le costó mucho lidiar con el cortocircuito que le generaba no pasarlo con su familia, a pesar de que ella no quiere estar ahí, ¿verdad? Y que no le está haciendo bien estar ahí. Y esto es difícil también, aceptar a veces que tal vez nuestra gente, nosotros, bueno, yo siempre digo que tenemos dos familias en la vida, aquella en la que caímos y aquella que construimos, y pues en la que caímos no la elegimos, hay religiones que dicen que sí, pero hasta donde yo sé no la elegimos, al menos consciente en esta vida terrenal, y la que construimos pues van siendo sí, nuestra pareja, nuestros hijos sí los tenemos, pero nuestras amistades y las personas que escogemos tener cerca en nuestra vida. Y a veces esas personas son con las que realmente queremos estar, y se vale. Y es un permiso que normalmente no se da, porque en Navidad hay que ir a pasarlo con esa familia de sangre que ojalá sea tu lugar seguro, pero que no siempre lo es. Sí, yo creo que el problema está en ese deber ser, en ese supuesto deber ser de que la familia tiene que estar toda junta sin importar realmente cómo son las relaciones familiares y que crecemos con ese mandato. Ahora bien, ¿por qué en Navidad se exacerba tanto malestar en torno a estas relaciones, digámoslo así, tóxicas, nocivas, disfuncionales? ¿Por qué en esta época y no en otras? O sea, yo creo que obviamente va a haber muchos conflictos en relación al Día de la Madre o en relación al Día del Padre, pero la Navidad es particularmente un momento muy complejo para muchas personas, para muchas familias. ¿Qué tienen estas fechas para que se exacerben esos conflictos? Yo creo que hay varias cosas. Una, la que estábamos hablando de los devos, ¿verdad? Todo lo que debería suceder, que lleva un montón de expectativas de cómo debería ser mi cena de Navidad, como la película de Navidad que vimos, ¿sí? Y de repente la cena de Navidad en la casa no tiene nada que ver con eso, por un montón de razones. Y la otra es el nivel de contacto familiar que se tiene durante estas fechas. Entonces hay que quedarle bien a todas las familias, a la tía lejana de un lado y al tío lejano del otro lado y a la familia de un lado y a la del otro, y a ver cómo nos repartimos, y más bien termina siendo un estrés, y además hay que comprar un montón de regalos y envolver un montón de regalos y ver que este no se enoje con este porque aquellos tienen riña y que el otro no se pelee con el otro porque aquellos, y entonces todas las dinámicas complejas de la familia, no solo la nuclear, sino la extensa, quedan en evidencia en este mes. Porque este es el mes donde no hay quite con la familia extensa. Sí, la familia nuclear, ok, el Día de la Madre me la aguanto, el Día del Padre tal vez, pero a la extensa tal vez no la tengo que ver tanto, tal vez voy al cumpleaños de la abuelita, pero no de todos los tíos. Pero en Navidad no hay quite. O se dividen en 27 pedazos para ir a las 27 celebraciones porque no hay manera de juntar a toda esta gente. Entonces también eso es un estrés terrible para la persona. Y entonces aquí es donde van quedando en evidencia todas esas cosas. Y ahí hablamos de un montón de dinámicas que creo que las que más escuchamos nosotras, no sé si vos coincidís, pero al menos yo, tiene mucho que ver con la presión y la expectativa familiar no resuelta sobre la persona. Entonces en Navidad es el momento en que le van a echar en cara todas las cosas que no ha hecho bien, todas las cosas que el primo sí hizo bien versus él, los hijos que no tiene, o el marido del que se divorció, o la esposa que hizo X cosa. Es el momento donde van a ver
esto, comparaciones, críticas, comentarios sobre todos los temas sensibles. Porque eso para mí es como una de las situaciones familiares más complejas que toca vivir en este tipo de momentos, cuando las familias no son respetuosas ante las vivencias de cada persona y entran desde la presión, la comparación, el pasivo-agresivo, el hachacito por acá. Y sí, creo que esa es una de esas presiones complejas o situaciones complejas que se dan en las familias. La otra es tener que lidiar con las riñas y los problemas y tener que estar ahí mediando que aquel se va a emborrachar y entonces va a terminar peleando con la otra y que la otra le va a sacar los trapos sucios al otro y de repente también eso se hace muy pesado. Sí, yo creo que esa serie de recuentos que se hacen a final de año, como si uno tuviera que, no sé, entregarle la declaración a Hacienda, ¿verdad? Es como la declaración a la familia, ¿verdad? Este año me gradué, este año me casé, este año tuve hijos, este año me divorcié, este año logré bajar 10 kilos, o más bien subí 5, me enfermé, tuve un cáncer, ¿verdad? Como que toda esa serie de declaraciones que hay que hacer, de pronto lo dejan a uno con esas deudas de Hacienda que paralizan a cualquiera, ¿verdad? Y además con un juicio muy difícil de manejar, porque a veces son tus figuras de autoridad o tus figuras de apego primarias con las que tal vez no hay una buena vinculación y te pueden criticar muchísimo y doler muchísimo. Pero, a ver, creo que ahí además, lo otro que vos decías es que sobre la mesa quedan expuestas dinámicas que muchas veces quedaron como de acallello, de acallado, ¿verdad? El que se pasa de tragos, en ese momento tiene el derecho de pasarse de tragos y nadie tiene derecho a decir nada, a pesar de que sea el tío incómodo o el primo necio o el que siempre tiene una ruptura amorosa y que llegó en un drama el día de la cena, todo el mundo, ¿verdad? Entonces quedan muy expuestas cosas que tal vez en otros momentos se soslayan y no pegan tanto porque no es esa cotidianidad, pero en esos días donde se hacen esos recuentos y mucha gente pasa por momentos muy difíciles, todas estas cosas explotan. Ahora, digamos que yo creo que es muy importante que hablemos de los conceptos de familia, ¿verdad? Como vos decías, porque todos tenemos en la cabeza muy interiorizado el tema de madre, padre, los hijos, los abuelos, los tíos, pero familias, como vos dijiste, uno las puede construir muy distintas. Ahora hay parejas sin hijos, hay personas solas que viven con sus mascotas, hay abuela, mamá y una tía, y ya, ¿verdad? Entonces, creo que eso también, si ampliáramos el concepto de familia que tenemos en nuestro interior, estaríamos más cómodos no pasándola en esa estructura rígida donde tienen que estar papá, mamá, los abuelitos, los tíos, los primos, todo el mundo junto. Y puede ser que mi núcleo familiar sea otro y que yo pueda sentirme bien con eso. A propósito, hablaba un día de estos con una paciente y también con una familiar que me decía, es que yo no sé qué hacer el 24 porque mi esposo quiere ir a la familia de tal y yo quiero ir a la familia del otro. Y entonces, ¿qué hago? Porque es que si no mi mamá se va a resentir o mi suegra se va a resentir. Y me decía, ¿cómo hago cuando ya tengamos hijos? Y yo, bueno, en estos momentos ustedes ya son una familia. Y creo que como familia tienen que ponerse de acuerdo qué quieren hacer en esas fechas. Si lo que quieren es separarse, ir cada uno por su lado, pues bueno, es válido. Si eso dentro del acuerdo familiar de ustedes está bien. Pero si como familia deciden que quieren ustedes dos estar juntos, pues entonces pónganse de acuerdo. Van un día donde la suegra y otro día donde la otra suegra y todo mundo tranquilo. Nadie tiene el derecho de enojarse con vos por eso, o bien si te querés ir de viaje. Porque están todas estas otras familias donde irse a la playa, irse de viaje, está vetado por completo porque hay que estar en la reunión, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a replantearnos cuál es nuestro concepto de familia, cuál es nuestra familia, y ahí, entonces, ok, la Navidad es una celebración familiar, bueno, listo, yo la voy a pasar con mi familia afectiva, la que es importante para mí. Y la otra es también quitarle el peso a esa fecha, porque algo que creo que es muy liberador a veces es decir, 24 de diciembre es una fecha.
Puede ser una noche más en la que usted se acuesta a las 8 de la noche viendo Netflix y sí, o si quiere comerse una pizza como cena especial, pero no tiene por qué ser la noche de la cena y la mejor noche del año e igual puede ser una persona que le guste poner luces y árboles y adornitos y pasar el 24 de diciembre viendo una peli. Puede ser solo un día, igual el 25. No tiene por qué ser el gran día. Y al bajarle esa expectativa y darnos permiso, como vos decías, de escoger con quién lo quiero pasar y cómo quiero pasarlo, y de quitarle el peso tan grande que tiene que tener, porque entonces ahí las personas que no tienen o no quieren estar con esa familia pueden decir, ¿sabes qué? No, yo quiero que este 24 de diciembre sea mío. Quiero un 24 de diciembre para mí. Puedo poner árbol, puedo poner luces, puedo no poner nada, y aún así lo quiero para mí. Y ahí bajamos un montón el peso. Sí, yo creo que además tenemos que entender que aparte que es una fecha, nuestra familia no es un concepto estático. No es algo que siempre vaya a tener que ser igual. Puede ser que, como vos decís, hoy me encante celebrar el 24, puede ser que el año entrante por alguna razón ya yo no lo quiera celebrar y todo está muy bien. Lo mismo con la familia. La familia es un ecosistema, digamos, haciendo alusión a la terapia sistémica, ¿verdad? Que va a modificarse, donde hay distintos subsistemas, ¿verdad? El sistema parental, el sistema filial, el fraterno, etcétera, pero que van a ir evolucionando. De pronto los hijos se casan, se van, tienen sus propias parejas y quieren hacer sus navidades en sus familias. No tienen que ir todos a donde el papá y la mamá, a los abuelos, pues en este caso, a rendir, digamos, como ese peregrinaje todos los 24, porque los subsistemas se modificaron, ¿verdad? Y que muchas de las veces entonces sirve justamente, como nos pone Janet, nuestra fiel escucha, que muchas de las veces en estos sistemas, entonces como los subsistemas se han ido modificando, hacen esta pregunta, bueno, ya su hermano y su hermana se casaron, ¿usted para cuándo? ¿Verdad? O mira, es que tu hermano le fue muy bien en tal cosa, o a tu prima le ha ido muy bien en tal otra, ¿vos qué? ¿Por qué no lográs salir de ahí? ¿Verdad? ¿Viste la dieta que hizo fulana? Ella sí bajó 10 kilos. Vos deberías de ponerte y pedirle consejos a ella. Entonces, esas comparaciones entre subsistemas, que finalmente son distintos, son personas que tienen cada una su historia, sus realidades y sus cosas, vienen a chocar y que no debería ser así. Cada quien debería tener como la libertad de poder celebrar independientemente si es que lo quiere celebrar, y si no lo quiere celebrar, pues que no lo celebre. Ahora, yo estoy segura que hay personas que nos están escuchando y están diciendo, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacerle eso a mi abuelita y no ir a la fiesta de mi abuelita donde junto a toda la familia porque esa es su ilusión. Yo no puedo hacerle eso a mi mamá, yo jamás podría, ¿verdad? Porque obviamente hay algunos de estos mandatos que uno hace y los hace en realidad por amor. Entonces, ahí es importante estar consciente del por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque sé que muchas veces cuando uno plantea estas cosas, la respuesta de la gente es jamás podría hacerle eso, y eso viene de mucho amor. Entonces realmente es un acto de amor ir a esa fiesta o ir a ese evento o estar con esas personas, pero entonces tenemos que prepararnos. Yo agregaría que no necesariamente viene del amor, también viene a veces de idealizaciones que hay que replantearse y revisar, ¿verdad? Porque yo recuerdo la primera vez que me tocó hacer una guardia un 24 de diciembre. Y el 24 de diciembre en mi familia se reunían siempre en la casa de mis abuelos, todos los tíos, todos los primos, mis abuelos, y aquello en realidad era un evento, ¿verdad? Así súper complicado de organizar. Y la primera vez que me tocó hacer una guardia un 24, yo me sentí muy mal, porque yo decía, ¿cómo no voy a ir yo? ¿Verdad? Y ya te estoy hablando que ya tenía mis 30 y picos, ¿verdad? O sea, ¿cómo no voy a ir yo? Me toca hacer guardia y quise deshacerme de esa guardia y no pude, ¿verdad? Ya después, en un proceso personal, de revisión, de un montón de cosas, empecé a valorar
qué tanto pesaba esa reunión para mí desde el amor, que sí, que les tenía mucho amor, pero también desde idealizaciones de lo que debería ser ese momento. Y dije, bueno, no, suave, tranquila, ¿verdad? Puedes trabajar, no pasa nada, no le va a pasar nada a nadie, no te va a pasar nada a vos, podemos hacerlo diferente, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí es como importante también planteárselo. Yo estaba partiendo del hecho, y gracias por hacer la aclaración, porque yo estaba partiendo del hecho de que ya habíamos trabajado lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Las exigencias, las demandas, o sea que ya hemos pasado esa parte y que la persona igual dice, a partir de todo eso, que yo necesito ir. Sí. Entonces, gracias por la aclaración, es súper importante. Pero entonces yo creo que ahí tenemos que prepararnos, o sea, si definitivamente tomamos la decisión de que vamos a ir, pero sabemos que vamos a encontrarnos con una serie de cosas que nos detonan, tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, yo creo que, de nuevo, si partimos del hecho que ya revisamos distintas cosas, creo que tenemos que prepararnos entendiendo que si yo decido ir a esa reunión, eso no quiere decir que yo tenga que aceptar todo lo que pase en esa reunión. Yo tengo derecho a establecer mis límites. A mí me gustaría, Isa, porque no todo el mundo ha escuchado el episodio de límites personales, que se los recomiendo, pero me gustaría que hagas la metáfora que vos haces de la finquita. Ajá. Yo lo que digo de los límites personales es que cada uno de nosotros es como una finquita. Y que en esa finca yo puedo sembrar, puedo cosechar ciertas cosas, puedo tener flores ornamentales o puedo tener frutas, legumbres y demás, y puedo tener mi vaquita y puedo tener mis perritos y etcétera, y yo necesito que esa finquita tenga una cerca, porque si no se me van a venir a robar las flores, las frutas, se me va a ir el perro, se me va a ir la vaca, la casa se va a deteriorar porque se mete mucha gente, y yo tengo que saber a quién le abro la puerta y cuándo le puedo decir, ya bueno, ya se puede ir, ¿verdad? Y cerrar la puertita y que no se me fuguen todo lo que yo estoy tratando de cultivar ahí, que finalmente es mi bienestar. Yo puedo sacar de mi finquita de pronto una lechuga y unos tomates e irse a regalar al vecino, pero si ya yo cumplí mis necesidades, porque finalmente todo lo que yo cultivo ahí es para mí misma, y puede sonar esto como de pronto muy egoísta, pero es que si yo estoy bien, entonces yo voy a poder seguir cultivando para dárselo a alguien más, ¿verdad? Entonces, esa finquita tenemos que construirle una barrera que sea lo suficientemente flexible, ¿verdad? No queremos entrar en un hermetismo ahí, hacer el muro de Roger Waters, ¿verdad? Y no ver a nadie, pero queremos tener un lugar desde donde se pueda ver para adentro, que sea tranquilo, pero también un espacio íntimo, un espacio del que yo pueda entrar y salir y que pueda dejar entrar y salir a otras personas. Entonces, esos límites que yo me pongo tienen que ser basados en mis necesidades. Entonces, yo necesito reconocer cuáles son mis necesidades. Yo necesito que me respeten, yo necesito que no me estén preguntando cosas que a nadie más le interesan, solo a mí. Yo necesito sentirme segura, necesito sentirme validada, necesito sentirme escuchada, respetada, etc. Entonces, si yo estoy en un lugar donde esas necesidades mías no se cumplen, entonces yo tengo que cerrar la cerca, porque finalmente lo que se va a drenar es mi bienestar. Y si yo lo que estoy percibiendo es a una persona que es muy abusiva conmigo, que me está maltratando, que me está insultando, me está faltando el respeto de cualquier manera, mejor me alejo. Y eso puede ser que haga que del todo yo no vaya a la reunión familiar, o que yo vaya a la reunión familiar y en determinado momento me levante de la mesa y me traslade a otra habitación, o le diga a esta persona, mira, no quiero hablar más con vos, y eso tiene que ser respetado, porque es en reconocimiento a mis necesidades. Entonces, esos límites personales hay que tenerlos como muy claritos y muy bien construidos. Ojalá no son rígidos, porque a veces cuesta mucho, ¿verdad?, cimentarlos y que estén ahí, pero tratar en la medida de lo posible de respetarlos. Y yo creo que ahí es súper importante saber que el hecho de que yo ponga un límite no significa necesariamente que la otra persona tenga la capacidad de respetarlos, pero entonces me toca a mí validarlos, ¿verdad? Eso que vos decías, ok, me levanto y me voy, por ejemplo. Si yo a una persona le digo, hey, mira, vieras que hoy no estoy en condiciones de hablar de este tema, o no quisiera hablar de este tema, prefiero cambiar el tema, y la persona sigue, insiste, entonces me toca a mí hacer valer mi límite, poniendo una consecuencia. Correcto. Sí, porque muchas veces quedamos patinando en el momento, ya puse el límite, pero la persona no lo acató.
tiene que haber una consecuencia después, si ese límite no es acatado. Uh-huh. Y además entender que cuando pones esa consecuencia, muchas de las veces te van a agredir. Uh-huh. Porque a la persona que le pusiste el límite, que estaba acostumbrada a que no hubiera límites, uh-huh, y sobre todo que no hubiera consecuencias, va a brincar, ¿verdad? Uh-huh. Siempre va a haber roncha. Si vos a esa persona le decís, no me gusta cómo me estás hablando, quiero que dejes de hablarme así o me voy a tener que ir, uh-huh, y la persona te sigue hablando mal y vos efectivamente te vas y estableces, uh-huh, esa consecuencia, muy probablemente te van a decir, ay, pero qué dramática, ¿por qué, uh-huh, se va? Ya echó a perder la Navidad por culpa, uh-huh, suya, ¿verdad? Toda la reunión, ¿verdad? Se echó a perder por usted robarse el show. Claro, te van a agredir porque el, uh-huh, límite les incomoda y la consecuencia no la aceptan. Uh-huh. Pero es súper importante que te sostengas ahí, porque eso demuestra que el límite está marcado y el límite debe ser respetado y no vas a aceptar otra cosa. Uh-huh. Pero de que probablemente se devuelva en tu contra, eso sí, y hay que presupuestar eso. Ajá. Y con adultos una forma fácil de verlo es pensar si fuera un niño de 5 años, digamos, o sea, si yo le estuviera poniendo un límite a un niño de 5 años, digamos que no es la tía que jode con que para cuándo los chiquitos o para cuándo te casas o para cuándo vas a bajar de peso. Digamos que fuera un niño de 5 años al que yo le estoy diciendo no puedes comer chocolates. Uh-huh. ¿Qué va a hacer el niño? Patalear. Uh-huh. Quejarse, uh-huh, no aceptar el límite, hasta que entienda que ese límite no es negociable, que es, ¿verdad? Aquí está la línea trazada y que si no come la comida no hay chocolate, punto, esa es la única forma. Lo mismo pasa con los adultos también pataleamos, solo que pataleamos un poco más, iba a decir elegante, pero no es elegante. No siempre es elegante. Menos activamente de forma motora, no sé, también tampoco, porque sí, hay gente porque hay gente que sí. Sí, hay gente que sí. Pero el tema es verlo como un berrinche. Menos evidente, tal vez. Eso, gracias, esa era la palabra, muchas gracias, Isa. Entonces si yo veo a la tía diciéndome, usted que es una delicada, que qué delicada que es, que no se le puede decir nada, y qué pereza con usted, que nunca se puede hablar, si yo veo eso como un berrinche, igual que el del niño de 5 años, porque no le estoy dando el chocolate, la tía está haciendo berrinche, porque yo no la estoy dejando criticarme o decirme las cosas que ella tiene ganas de decirme, es más fácil de manejar. Uh-huh. Internamente es un poco más fácil de manejar, porque uno dice, ok, es un berrinche. No es que yo sea una delicada, no es que a mí no se me puede hablar de nada, le estoy poniendo un límite saludable, se lo estoy diciendo bien, entonces uno hace como esa revisión y uno dice check, ok, no, esto es un berrinche. Con la salvedad de que a los niños en los berrinches se les contiene, ¿verdad? A los niños uno les valida el berrinche, no les valida el berrinche, uno les valida la emoción, los contiene y trata de orientarlos. A esa persona adulta que te está faltando el respeto, le tocó hacer ese trabajo mucho tiempo antes. Old school, digamos, ignoramos. Exacto, lo ignoramos porque no te toca a vos ir a resolver el berrinche a esa persona. Esa persona que va a ver qué hace con su berrinche. Vos estate claro y tranquilo con tus límites. Y tampoco te castigues si de pronto el límite se te tambalea y no lo logras manejar, porque aprender a poner límites es un ejercicio que requiere una constancia, una repetición, no es algo que suceda de la noche a la mañana que yo diga, bueno, mañana ya no le aguanto nada a mi tía. No es tan fácil, porque han sido muchos años donde los límites se han rebasado. Entonces, más compasión con vos mismo, con vos misma, si del todo ese límite no se logra establecer, porque es un ejercicio que requiere entrenamiento, por así decirlo. Y justo hace un rato hablábamos vos y yo de que uno lo ve todo el tiempo en la consulta y nos pasa a nosotras en nuestra vida también, cómo cuesta con las personas que hemos crecido, con las personas que tenemos siempre ahí, que siempre se han comportado de esta manera, que siempre nos han hecho creer que posiblemente el problema somos nosotros y que no asumen responsabilidad de sus acciones. Si es algo con lo que hemos lidiado a lo largo de nuestra vida, es difícil verlo. Por eso es que a veces llegan a consulta y es evidentísimo para nosotros como, hey, esto no va a pasar, tenés que aceptar que esta persona no va a cambiar esto, o no va a pasar tal cosa, es súper evidente cuando estamos ahí desde el rol de terapeuta, pero a mí me pasó una vez en terapia que alguien viera algo que le mostré, no me acuerdo qué fue, si era de pareja o si era de qué, y que la psicóloga me dijera, Lucía,
esto es como de libro, ¿verdad? Y yo, ¿en qué? Yo era psicóloga, pero claro, cuando uno está del otro lado, es difícil. Entonces, qué importante esto que decís de hacer un cambio, no es algo que hacemos de la noche a la mañana. Empezamos por tomar conciencia de cuáles son esas cosas que queremos marcar, de cuáles son esas cosas que necesitamos ir trabajando, y vamos poco a poco marcándolo y perfeccionando, ¿sí? Podemos también practicar respuestas. Eso funciona, a veces en sesiones hacemos roleplays y practicamos ciertas dinámicas de conversaciones difíciles, porque hay personas que siempre sistemáticamente tiran ciertas dinámicas. Podemos también acomodar situaciones, no sé, si está el tío que siempre se emborracha, podríamos plantear en la familia hacer una Navidad sin alcohol. Podemos plantear entonces hacer como un cambio, ¿sí? Un manejo de contingencias o un manejo de la situación un poco más desde la parte conductual y desde acomodar ciertas cosas. Pensar muy bien cómo vamos a acomodar la mesa para que aquella no quede con el otro y la nueva mujer y sí, esas cosas que uno oye todo el tiempo, y realmente a veces se puede manejar con estas cosas sin responsabilizarnos por la conducta de los otros, tratando de apoyar y de manejar un poquito el ambiente si es posible, pero sin responsabilizarnos de la conducta de los demás. Y yo creo que eso que acabas de decir es súper importante, porque debería de poder existir en una familia donde hay amor y respeto, negociaciones tan básicas como de, mira, no sentes a estas dos personas juntas, ya, o sea, mejor aquel en aquella esquina y aquel en aquel otro, o mira, si en la noche la cosa se pone muy pesada porque todo el mundo está preocupado de si se pasó en tragos, ¿por qué no hacemos un almuerzo? Por ejemplo, ¿verdad? O ¿por qué en lugar de reunirnos en una casa no hacemos un paseo? Y vamos a caminar a la catarata tal en la mañana y nos tomamos un café cuando venimos, ¿verdad? Plantear opciones en el entendido de que es un lugar de amor, de respeto, de comprensión, o decirle a tu abuelita, mira, yo voy a venir en la tarde, no voy a estar en la cena, pero yo te quiero ver, quiero que compartamos un regalito y entonces voy a venir en la tarde, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante que lo exploremos también, de cómo podemos negociar eso a partir del reconocimiento también de nuestros propios límites. Claro. ¿Verdad? O sea, si yo sé qué es lo que necesito para mi finca, entonces yo tengo que procurármelo, ¿verdad? Y ahí entonces decirme, bueno, está bien, yo puedo ir a la fiesta, pero voy a estar 2 horas. Voy a estar en la cena, como y chao, calabaza, indio comido para su casa, ¿verdad? Entonces, nada más. Eso es lo que yo puedo hacer, lo que puedo ofrecer, ok, pero estás respetándote, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer es llevarle un regalo a una persona que quiero mucho, a esa tía que siempre ha estado a mi lado, se lo llevo a ella, porque finalmente el acto de regalar tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el agradecimiento, con pensar en esa otra persona. Si no me quieren regalar nada a los demás, todo bien. Sí, no debería ser una obligación. No debería ser una obligación. Entonces, a partir de ahí reconocer mis límites y a partir de ahí plantearme qué tanto puedo yo compartir, qué tanto puedo estar, qué tanto quiero estar, qué tanto quiero hacer otra cosa, salir con mi novio, irme a dormir viendo una película, de lo que sea, ni siquiera de Navidad, quiero ver, ¿verdad? Duro de Matar, que yo hasta hace poco me enteré que es una película navideña. ¿Cómo que es una película navideña? Sí, la de Bruce Willis. Ajá. Es una película navideña porque sucede en Navidad. Eso tengo entendido por un día de esos que lo leímos. Si alguien de los que nos está escuchando me puede aclarar, porque Duro de Matar es considerado una tradición verla en Navidad. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo de Mi Pobre Angelito, digamos, creo que me quedé ahí. Y la otra, la de Love Actually, ¿verdad? Que esa también es como típica. Esta película inglesa de un montón de parejas y que hay un concierto en Navidad. Sí. Esa. Ajá. ¿Verdad? Si eso es lo que querés ir a ver, perfecto. Y si querés ir a ver Jesús de Nazaret, por cosas raras de la vida, anda a ver Jesús de Nazaret. Pero eso es de Semana Santa. Eso es de Semana Santa, sí. Pero que cada quien tenga derecho a nutrirse como necesita, ¿verdad? Sí. Entonces creo que ese es como el tip número 1, reconocer tus propias necesidades y serle fiel a esas necesidades, y después esto, negociar con otras personas, digamos, si se podrían hacer cambios para evitar las situaciones incómodas que te molestan. Yo me acuerdo cuando recién tenía Bruno, tenía 9 meses en Navidad,
y le planteé a mis papás en ese momento, ¿verdad?, que hiciéramos un almuerzo, que el chiquito no había manera de que yo lo pudiera tener a las 8 de la noche ahí, digamos, no era factible. Y al final hicimos el cambio, pero al inicio fue como un cortocircuito de cómo no va a hacer cena. Sí, sí. Y, ¿verdad? Y no por mala nota en esa situación, pero fue como, ¿cómo no va a haber cena? Uy, no hay cena el 24. Y era como, no, ok, celebramos al mediodía. Yo no puedo tener un chiquito 9 meses, ¿verdad?, en brazos en otra casa a las 9 de la noche. Ah, sí, sí. O sea, tenía sentido, pero era como raro perderse el 24 y entender que hacer cambios en lo que consideramos tradiciones no siempre es fácil, pero puede salir mucho de ahí, ¿verdad? Y al final la salud está en la flexibilidad, así que realmente Correcto. eso puede ayudar. Sí, en mi familia pasó parecido. En la pandemia, como además no se podía circular, como Ajá. estaba todo el tema de las burbujas y toda esta historia, hicimos un almuerzo de Navidad y desde entonces fue como, bueno, las chiquitas se acuestan temprano porque vamos a modificar toda la dinámica familiar ese día, va a amanecer trasnochados el 25 con chiquitos que quieren jugar con juguetes nuevos, después hagamos un almuerzo, ¿verdad? Entonces eso también en mi familia se ha modificado y ha sido como, ¿verdad?, muy fácil y agradable. Duro de Matar es una cinta de Navidad. Estoy buscando aquí la referencia. Porque supuestamente sucede desde la víspera de Navidad hasta la Navidad y como que hay mucha música navideña y chistes de Santa Claus en el medio. Ok, yo voy a tener que ver la película de nuevo porque honestamente no me acuerdo, pero jamás hubiera pensado. Ahora Bruce tenés que Willis asociar como... a Bruce Willis con Santa Claus. Sí, no. Creo que eso no va a pasar. Sí. Muy bien. Entonces, Sí. ¿Cómo nos podemos cuidar? O sea, el tema es, ya hablamos de límites, hablamos de prepararnos, hablamos de, ¿verdad?, de toda esta parte, pero también yo creo que la parte de autocuidado y de prepararnos nosotros es súper importante. Que si vamos a pasarla solos porque lo decidimos, tengamos un plan, sepamos qué vamos a hacer. Voy a hacerme palomitas y voy a ver Duro de Matar. ¿Verdad? Voy a pedirme una pizza y voy a hacer X cosa. Entonces, tenerlo ahí, aunque sea el plan más simple de la vida, no tiene que ser un plan elaborado, ni haber mucha gente, ni gastar mucho dinero. Nada más saber qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si llegan a tocar redes sociales, y ese es el otro punto, si llegan a tocar redes sociales, ¿verdad?, va a haber campanitas y corazones por todos lados, los cuales no suelen estar en la vida real, pero ahí van a estar, entonces puede ser muy chocante. La otra es desconectarse de redes sociales. Si sabemos que esta no es una época para nosotros donde la pasemos necesariamente bien, o donde no calcemos con ese estereotipo de la familia feliz, reuniéndose y pasándola súper, y entonces mejor alejémonos un poco de redes sociales, porque así como en el Día de la Madre y el Día del Padre todo el mundo tiene los mejores padres del mundo, en Navidad todo el mundo tiene la mejor familia del mundo, en redes. Fuera de redes no, pero entonces mejor nos salimos de redes un ratito. Practicar mindfulness, tener un journal donde podamos, o un cuaderno donde podamos escribir, poder tener música preparada, tener un playlist con música que nos guste, tener cosas que a nosotros nos gusten de la época. A mí me encanta el queque de Navidad, en Navidad, y es de las cosas, yo puedo pasar una Navidad sin un tamal, honestamente puedo. Una Navidad sin haber probado un queque de Navidad no puedo. Entonces es, ok, ¿verdad?, un quequito de Navidad, si me gusta tomarme un rompope, si me gusta, ok, voy a tener las cosas que sí me gustan de Navidad. Por eso les decía, si les gusta el árbol, las luces, la decoración, listo, que eso sea su Navidad. Y es el momento perfecto para poner luces y llenar todo de luces y de colores y de chunches. Listo, disfrútelo. No se endeude por los adornos porque ya he visto qué pasa. Pero sí, hay deudas por adornos de Navidad. Esa fue nueva para mí. Y entonces es saber que nosotros podemos también hacer planes, no solo de qué vamos a hacer, sino también de cómo nos vamos a cuidar. Ok, listo. La otra vez hablaba con una chica, ok, si pasa esto y esta conversación y este momento,
diga con permiso, levántese, vaya al baño, échese agüita fría, tenga el aceitito esencial para que haga grounding, llega a su casa, pone música que le gusta o desde el momento en que se sube al carro, se conecta con usted, con estas cosas que usted ha trabajado, téngalas por escrito en el celular, todas estas cosas que usted sabe, que ya ha elaborado, ya ha trabajado, para que usted las pueda leer y releer y acordarse que no sos vos. O sea, es realmente prepararnos para cómo nos vamos a cuidar. Y creo que también hay que tener presente que la estimulación sensorial en Navidad se vuelve muy pesada. Hay bombetas, hay luces, hay música, hay carros por todo lado, hay gente, hay ofertas, hay anuncios, ¿verdad? Y esto estimula mucho visualmente, auditivamente, todo está súper conglomerado. Entonces, si este tipo de intercambios sociales te alteran mucho, porque sensorialmente sos muy sensible, pues prepárate también para eso. Hacé la compra del súper si podés desde noviembre, hacete tu ¿cómo decirlo así? Tu búnker para protegerte, ¿verdad? De esto. O compras en línea. Compras Uno en de línea. los legados de la pandemia. Por dicha, sí, la pandemia trajo esa maravilla. No tenés que ir al supermercado presencialmente, existen muchísimas opciones. Audífonos para ruido. Bueno, por dicha ahora ya las bopetas, ¿verdad? Están no en todo prohibidas lado. en casi todos lados. No en todo lado, lamentablemente no. Si tenés perritos que se ponen súper alterados o mascotas, no sé si a los gatos les pasa, supongo que sí, que se alteran con las bombetas. No igual que los perros les pasa, pero no igual que los perros. Ok, entonces conseguite las mantitas estas de peso para los perros o lograr, digamos, como estar en un lugar más agradable, conseguite audífonos para evitar el sonido. Y si además todo este bombardeo de montones de cosas te recuerdan personas o situaciones dolorosas que pasaste en el año, trata, número uno, de evitar esos recuentos, de qué lograste, qué perdiste, qué ganaste, etcétera. Trata de evitarlos, ¿verdad? Es una fecha más, es una convención de este pasaje de un año al otro o de este momento de celebración, pero evítalos. Y además también date un espacio para, conmemorar a esa persona o para dejar ir, digamos, el dolor por el trabajo que perdiste o por lo que no lograste, entre comillas, hacer en este momento. Y date cuenta que finalmente estas son fechas que van a pasar. O sea, no vamos a estar permanentemente en Navidad. Ya viste que, ¿verdad? Aquí pasa una noticia detrás de otra y pasado el 25 de diciembre y el 1 de enero, ya lo que tenemos, al menos en Costa Rica, son uniformes de escuela, ¿verdad? Cuadernos, todo llega a pasar. Entonces, es un mal rato que, como dice Lucy, ojalá nos podamos preparar, tener qué vamos a comer ese día, qué vamos a ver, qué vamos a hacer, con quién vamos a estar. Búscate tus redes de apoyo de personas que realmente te puedan contener en esos días, si estás solo o sola porque perdiste a alguien, porque te recuerda un momento doloroso, y evita exponerte a situaciones familiares donde puedan hacerse comentarios que te sean lesivos, mejor evitarlos, ¿verdad? Y para todas las personas que sí disfrutan Navidad, que sí la pasan bien, que sí tienen esa familia que logra tener una cena en armonía, entiendan también, creo que es importante que no todo el mundo la pasa bien en estas fechas, que tal vez hay personas que vos querés que están necesitando apoyo adicional, que también podemos a veces adoptar ¿verdad? A esta familia donde la dinámica es linda, adoptar a alguna persona que no la pase tan bien y ser compasivos y comprensivos con que no es la fecha súper especial para todo el mundo, porque sé que a mucha gente le cuesta entender que haya gente que no le gusta Navidad. Cuando a alguien no le gusta Navidad y es un Grinch, normalmente, al igual que el Grinch, tiene trauma con la Navidad, y entonces es importante recordar que si a alguien no le gusta algo que está hecho para que sea lindo, algo hay ahí, ¿sí? Entonces, ser comprensivos y compasivos también con los demás. Sí, la empatía que tanto apelamos, ¿verdad? Yo creo que en estos días entender, ¿verdad? Que hay gente que no. De hecho, en Instagram hicimos una encuesta, ¿verdad? De qué tanto les gusta pasar Navidad o no. La mayoría dice, sí, a mí me encanta pasar con mi familia. Genial. Pero no es nada despreciable el porcentaje de personas que dijo,
yo no la paso bien, esto es terrible. O sea, la mayoría fue un 67% de la gente que votó tanto en la página del podcast como en las nuestras. Ajá. Tampoco estamos hablando del 90%, ¿verdad? No, por eso digo, no es nada despreciable, o sea, por lo menos un 30% no la pasa tan bien, ¿verdad? Es una fecha que se vuelve mala y a otros dicen, me da igual, o sea, como que no hay una carga afectiva necesariamente positiva con respecto a la Navidad. Entonces yo creo que sí, que la empatía es fundamental, practicarla en estas fechas, o sea, ser un poco congruentes con el discurso, ¿verdad? Exacto. Hay gente que no, regalarles un poco de empatía, no cuesta nada, ¿verdad? Invitar a una persona que está sola a tu casa para pasar estas fechas puede ser un acto lindísimo y no te tomes personal si esta persona dice, no gracias, me quiero quedar en mi casa por hoy, voy a acostarme a dormir, porque es completamente válido. Entonces, yo creo que tenemos que entender que las dinámicas familiares se alborotan, por así decirlo, las más nocivas en esta época, por este contacto tan estrecho, por las circunstancias propias de la celebración, pero que también, además de exacerbarse esto, hay sentimientos negativos que se pueden exacerbar en algunas personas con respecto a esta fecha. Y que sí, no a todo el mundo le gusta, y no necesariamente al que no le gusta es un Grinch, ¿verdad? Pero hay gente que no. Yo no lo puedo entender, a mí me encantan los chunches, las luces, toda esa cosa, a mí me encanta. Los villancicos no tanto, pero ya tengo mi casa con luces por todo lado. Y para terminar respecto al recuento, a veces los logros que podemos contar fue sobrevivir una situación difícil, fue podernos levantar después de estar en depresión, es haber pasado un examen en el que estabas pegado, es haber podido ordenar tu casa. Esos son logros también. Y eso se vale que vos lo valides, aunque las demás personas no lo puedan ver. Los logros no necesariamente son el graduarse, sí, todo eso está muy bien, o sea, y muy lindo y que, ¿verdad? Que se viva. Pero no necesariamente hay que haber tenido un montón de éxitos y logros súper grandes, porque eso hace que nos olvidemos de los pequeños logros que tenemos cada día. Y a veces cada día levantarse es un logro, y a veces sobrevivir cada día es un logro, y a veces llegar a fin de mes es un logro, y a veces, no sé, sí, separarse es un logro para alguna gente. Mantener el trabajo, mantener la salud. A propósito, el episodio que recién grabamos la semana pasada sobre positivismo tóxico, Lucy nos hablaba de esto, ¿verdad? De los agradecimientos por las pequeñas cosas que muchas veces pasan desapercibidas. Hoy una paciente a propósito me hablaba de esto, de cómo creemos que agradecer es agradecer cosas grandísimas, ¿verdad? Que estoy muy agradecida por la casa, el trabajo que tengo, y por supuesto que sí, pero también estar agradecido de pronto por el par de zapatos que te puedes poner cuando está lloviendo, levantarte y bañarte, ¿verdad? Hay pequeños actos en la cotidianidad por los cuales estar agradecidos, y eso, agradecerte, reconocerte los logros que finalmente son tan personales, tan individuales, ¿verdad? Muchas veces estamos pensando en el logro de acuerdo a cómo lo van a apreciar las otras personas, pero esa sensación de logro tiene que ser muy personal. Exacto. No es en función de los demás, es en función tuya, de tus expectativas, y eso es, digamos, como la misma base de qué hacer en la vida, las expectativas de si tenés que pasar con esta familia o en este determinado grupo, ¿es una expectativa externa a vos o si es una expectativa tuya? Llegar y pasar ese buen momento, trata de que así sea, pero si es por cumplir las expectativas de los demás, vamos por mal camino. Así que bueno, creo que desearles unas felices fiestas, sea lo que sea que eso signifique, un diciembre de paz y de autocuidado, y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada desde esta nueva casa en Radio Costa Rica. Muchas gracias a Andy, que está ahí atrás de monitores y micrófonos. Muchas gracias a Rebe, que siempre nos ayuda con todo el montaje en las distintas plataformas. Y nada, nos vemos en el 2025 con más de Terapeuta y Loco. Todos tenemos un poco. Muchas gracias, Lu. Gracias a vos y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Nos vemos. Chao. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube.
Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.